En un rincón olvidado de Inglaterra existe una casa donde el silencio no es ausencia, es advertencia. Cuando el reverendo Foister cruza su puerta, no entra a un hogar, sino a un enigma que respira en la penumbra. Objetos que se mueven, susurros que imploran y una monja que camina sin tocar el suelo. Una presencia atrapada entre dos mundos. Esta noche no observas la historia te observa a ti. Inglaterra, octubre de 1930. El condado de Essex está cubierto por una neblina espesa y perpetua que parece devorar la luz del sol. El aire huele a tierra húmeda, a hojas muertas y a leña quemada a lo lejos. En medio de este paisaje desolado se alza una estructura imponente, oscura y victoriana de ladrillo rojo, la rectoría de Borley. No es una casa común. Las personas del pueblo cruzan la calle para no caminar por su acera. Los caballos se niegan a pasar frente a sus puertas de hierro. Imagina que eres el reverendo Lionel Foster. Has sido asignado a esta parroquia y llegas con tu joven esposa, Marianne. Al abrir la pesada puerta de roble, no te recibe el calor de un hogar, sino una corriente de aire gélido, tan antinatural que te eriza la piel debajo de tu grueso abrigo de lana. La casa está en silencio, pero no es un silencio pacífico, es un silencio expectante, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, observándote. El primer mes transcurre con pequeños detalles que la mente intenta racionalizar. Unas llaves que desaparecen de la mesa del comedor y reaparecen horas después en el sótano. El sonido de pasos arrastrándose en el piso de arriba cuando todos están durmiendo en la planta baja. Un susurro cerca de la oreja de Marianne mientras se cepilla el cabello frente al espejo. Pero pronto, la actividad paranormal dejará de ser sutil para convertirse en una agresión directa. Es de noche. Lionel está leyendo en su despacho cuando escucha un estruendo sordo proveniente de la cocina. Corre por el pasillo oscuro. Al entrar, encuentra la pesada mesa de madera volcada. Las campanas de servicio, aquellas que están conectadas por alambres para llamar a los sirvientes, comienzan a sonar, todas a la vez. Es un tintineo frenético, ensordecedor, caótico. No hay corriente de aire, no hay ratones. Los alambres se tensan solos frente a sus propios ojos, jalados por manos invisibles. Y entonces, lo físico da paso a lo visual. Marianne, caminando por los jardines traseros al caer el crepúsculo, ve una figura. Es una monja. Lleva un hábito oscuro y antiguo, con el rostro inclinado, caminando siempre por el mismo sendero, flotando escasos centímetros de la hierba húmeda, para luego desvanecerse al llegar a la reja. El terror absoluto se apodera de la familia Foister cuando las paredes de la casa comienzan a hablar, no metafóricamente, literalmente. Marianne va caminando por un pasillo hacia su habitación, iluminada solo por la tenue luz de una vela. De repente se detiene. Su respiración se corta. En la pared, justo frente a ella, aparecen trazos frescos. Son letras torpes, infantiles y desesperadas, escritas aparentemente con grafito en la mampostería. Se acerca temblando y lee: Marine, por favor, ayuda a conseguir. ¿Conseguir qué? ¿Ayuda de quién? Marine borra las letras aterrorizada, pero al día siguiente aparecen nuevas frases. Marine, luz, misa, oraciones. El espíritu no está amenazando a la familia. El espíritu está suplicando auxilio. Está atrapado en un bucle de agonía, consciente de su propia muerte, intentando usar la energía de una mujer viva para liberarse. Las manifestaciones eran tan físicas y documentables que el caso llegó a los oídos de la prensa nacional, atrayendo a un hombre que cambiaría la historia de lo paranormal para siempre. Amigos, este es el momento de dejar su like, si la historia les está gustando. Dejamos la histeria y el terror de la familia Foister y nos encontramos con una mente fría, analítica y profundamente escéptica.
Es 1931. A la puerta de la rectoría de Borley llega Harry Price, el investigador de fenómenos psíquicos más famoso de Gran Bretaña. Price es un hombre de ciencia. Lleva consigo cámaras fotográficas, cintas métricas, termómetros, polvos para huellas dactilares y equipos para sellar puertas. Él no cree en las leyendas, cree en la evidencia, y Borley está a punto de darle la mayor evidencia de su vida. El contraste entre la actitud de Price y el ambiente de Borley es brutal. Mientras los Foister tiemblan en la sala, Price recorre los pasillos midiendo corrientes de aire, comprobando el grosor de los muros y buscando trucos. Pero la entidad que habita Borley parece ofendida por la presencia de este escéptico. La primera noche de Price en la casa es un bautismo de fuego. Mientras está de pie en el descanso de las escaleras principales, con su libreta de notas en la mano, siente un cambio drástico en la presión del aire. El termómetro en su bolsillo desciende varios grados en segundos. El aire huele de pronto a incienso rancio y a polvo antiguo. De la nada, una botella de vidrio gruesa vuela por los aires desde un pasillo vacío y se estrella violentamente contra la pared, a escasos centímetros de la cabeza de Price. Los fragmentos de vidrio llueven sobre él. Inmediatamente después, una piedra del tamaño de un puño es arrojada por una fuerza invisible, golpeando la barandilla de madera. Price no huye. Price sonríe. Saca su libreta y anota la hora exacta, la trayectoria del objeto y la temperatura ambiente. Harry Price se da cuenta de algo fascinante, el mismo principio que Allan Kardec había notado décadas atrás. No se trata de una energía residual, no es una grabación en el ambiente, es una inteligencia, una entidad que reacciona a su entorno, que lee las paredes, que tira objetos cuando se siente ignorada. Y si es inteligente, razona Price, entonces se puede conversar con ella. Es aquí donde Price toma una decisión audaz, abandona las mediciones frías y decide usar las herramientas del espiritismo para establecer una línea de comunicación directa. Convoca a sus asistentes y a la familia Foister para realizar una sesión de escritura automática y el uso de una planchette, el dispositivo precursor de la Ouija, una tabla con ruedas y un lápiz que los espíritus usan para escribir guiando las manos de los presentes. Imagina la escena. Es de madrugada. El silencio exterior es absoluto. En la habitación azul, una de las más frías de la casa, Harry Price prepara la mesa de madera sólida. Coloca un pliego gigante de papel blanco. Sobre él, la planchette de madera pulida con un lápiz afilado en el centro. Pide a los presentes que coloquen suavemente las yemas de sus dedos sobre la madera. La única iluminación proviene de una lámpara de aceite que proyecta sombras alargadas e inquietantes en las paredes. Price, con su voz autoritaria y metódica, rompe el silencio. No hay rezos dramáticos ni teatralidad, hay una exigencia. Si hay alguna entidad presente en esta habitación, le pedimos que use nuestra energía para manifestarse. Exigimos saber quién eres y qué quieres. Durante 10 minutos eternos no ocurre absolutamente nada. Solo se escucha el sonido de las respiraciones nerviosas y el crujir de la madera de la vieja casa reacomodándose. Algunos asistentes empiezan a relajarse, pensando que el experimento ha fracasado. Price, inquebrantable, mantiene los ojos fijos en el papel. Entonces, la planchette tiembla. No es un movimiento humano, no es un empujón suave, es una sacudida eléctrica, como si el trozo de madera acabara de cobrar vida propia bajo sus dedos. La madera se siente helada, casi congelada al tacto. La punta del lápiz baja, perforando levemente el papel con una fuerza inusitada y comienza a moverse. El sonido del grafito rasgando el papel rompe el silencio. Los movimientos son bruscos, angulares, desesperados. El investigador observa cómo se ha formado la primera palabra que cambiará el rumbo de la investigación paranormal. La entidad ha establecido contacto y lo que está a punto de revelar
helará la sangre de todos los presentes. La habitación de la rectoría de Borley está sumida en una oscuridad opresiva. El frío es tan intenso que el aliento de los investigadores se condensa en el aire, formando pequeñas nubes grises bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. El lápiz, incrustado en la planchette de madera, comienza a moverse. No hay vacilación. El trazo es frenético, rasgando la superficie del papel con un sonido seco que pone los nervios de punta a todos los presentes. Harry Price, manteniendo su característica sangre fría y su rigor científico, acerca la lámpara para leer las primeras palabras que el espíritu ha plasmado. Son letras mayúsculas, puntiagudas y conectadas por una furia invisible. El investigador hace la primera pregunta, iniciando uno de los interrogatorios paranormales más famosos de la historia documentada. Harry Price, en el nombre de Dios, dinos quién eres, cómo te llamas. La madera cruje. Los dedos de los asistentes, apoyados levemente sobre la tabla, sienten una vibración eléctrica. El lápiz se desliza rápidamente y se detiene. Price lee en voz alta: Marie Lairé. La respiración de la esposa del reverendo, Marianne Foyster, se entrecorta. Por fin, la monja errante que ha visto en los jardines tiene un nombre. Price, sin perder el ritmo y sabiendo que la energía del espíritu puede agotarse rápido, continúa. ¿De dónde vienes, Marie? ¿Cuál es tu origen? El espíritu. Francia, Le Havre. ¿En qué año naciste o viviste en este plano material? El lápiz dibuja los números con una precisión escalofriante. 1667. Price anota todo en su libreta. Han pasado más de 2 siglos y medio desde la fecha indicada. Este espíritu lleva atrapado en este pedazo de tierra en Essex desde mucho antes de que la rectoría fuera construida. Es una entidad antigua, enraizada en la tragedia. Harry Price, Marie, te has manifestado en las paredes. Has escrito pidiendo ayuda a Marianne. Dinos, ¿qué es exactamente lo que necesitas para encontrar la paz y abandonar esta casa? Aquí ocurre algo fascinante. La planchette parece perder su furia inicial. Los movimientos se vuelven más lentos, casi melancólicos, como si el peso de los siglos y la tristeza absoluta gobernara la mano invisible. Las palabras fluyen en el papel formando una súplica que destroza el corazón de los presentes. Misa, luz, incienso, oraciones. Como católicos franceses del siglo XVII, para Marie la muerte sin el sacramento de la extrema unción y sin un entierro en tierra consagrada significaba el purgatorio eterno. Su alma estaba anclada a la materia porque nadie había rezado por ella. Price, sintiendo la pesadez en el ambiente, lanzó la pregunta más importante, la clave que resolvería el misterio más grande de Inglaterra. Mary, ¿por qué necesitas esas oraciones? ¿Cómo moriste? La temperatura de la sala vuelve a caer en picada. La llama de la lámpara de aceite parpadea violentamente a punto de extinguirse. La planchette da una sacudida brutal, casi lastimando los dedos de los médium, y empieza a escribir con una violencia desmedida. El lápiz perfora el papel. El espíritu escribe: asesinada, asesinada. El lápiz no se detiene. A través de la escritura automática, Marie Lairé comienza a dictar las horribles imágenes de sus últimos minutos de vida. Las frases son cortas, fragmentadas, cargadas de agonía. Lo que los investigadores reconstruyen esa noche es una historia de amor prohibido, traición y una muerte tan espantosa que supera cualquier película de terror. Marie Lairé cuenta que era una joven monja novicia en Francia que fue enviada a un convento en Inglaterra. Allí cometió el peor de los pecados para su orden. Se enamoró profundamente de un monje del monasterio que ocupaba antiguamente las tierras donde ahora se erige Borley. Cegados por la pasión, idearon un plan para escapar. La noche de la huida,
Un carruaje negro tirado por caballos los esperaba en la espesura del bosque de Excess, pero alguien los traicionó. Harry Price, ¿quién te hizo esto, Marie? ¿Quién truncó tu escape? La Planchet deletrea a un nombre aristocrático y real de la época, Henry Waldegrave. Según la comunicación, Waldegrave, un hombre poderoso de la zona, los interceptó. El destino del monje fue rápido y brutal. Fue decapitado en el acto por romper sus votos. Pero para Marie, el castigo debía ser ejemplar y despiadado. La sesión espiritista describe cómo la arrastraron llorando de vuelta a los oscuros sótanos del edificio original. Imagina su terror, vestida con su hábito rasgado, con las manos atadas, empujada hacia una pequeña alcoba subterránea excavada en la fría piedra húmeda. No usaron armas con ella, usaron ladrillos y argamasa. Marie cuenta, a través de trazos desesperados en el papel, cómo la obligaron a pararse en un nicho mientras un albañil comenzaba a colocar ladrillo desde el suelo hacia arriba. Imagina la desesperación de la joven monja, el muro subiendo por sus rodillas, su cintura, su pecho, el aire volviéndose escaso, la oscuridad devorando la escasa luz de las antorchas, hasta que el último ladrillo tapó su rostro y fue emparedada viva. Murió lentamente, ahogada en la oscuridad, arañando la piedra, gritando por un Dios que parecía haberla abandonado. Sus restos mortales nunca fueron encontrados, su tumba nunca fue bendecida, su cuerpo quedó pudriéndose detrás de un muro en el sótano, atando su conciencia eternamente a ese preciso lugar geométrico. El lápiz, tras revelar esta macabra historia, da un último y débil trazo. Sótano, huesos, encuentren. Y la Planchet se detiene en seco. La entidad se ha marchado. La sesión espiritista ha concluido. Harry Price toma el pliego de papel. La historia es coherente, precisa y, sobre todo, comprobable. El investigador científico acaba de recibir un mapa desde el más allá. Solamente le queda una sola cosa por hacer: tomar un pico y una pala y descender en el subsuelo de la casa más embrujada de Inglaterra. La resolución de este caso tardó años y trajo consigo una de las evidencias físicas más contundentes en la historia de la parapsicología. Durante una sesión posterior con otro espíritu, una entidad violenta que se hacía llamar Sussex Amoures, se profetizó que Borley Rectory ardería en llamas y que, en las ruinas, se encontrarían las pruebas del asesinato de la monja. Increíblemente, en febrero de 1939, un misterioso incendio se desató en la casa. Las llamas devoraron la propiedad victoriana, reduciendo a cenizas el imponente edificio de ladrillos rojos y dejando solo los cimientos expuestos. Harry Price regresó al lugar 4 años después, en agosto de 1943, con herramientas de excavación. Se dirigió exactamente al lugar que la sesión espiritista y la Planchet le habían señalado años atrás: el suelo del oscuro sótano. Comenzaron a excavar en la tierra removida. Cavaron a casi 1 metro de profundidad, levantando escombros y barro. Y entonces la pala golpeó algo que no parecía piedra. Price se arrodilló, apartó la tierra con sus propias manos y encontró el fragmento de un cráneo humano. Junto a él emergió una mandíbula inferior, frágil y descolorida por el paso de los siglos. Los forenses posteriores confirmaron el dato que heló la sangre de todo el país. Los restos pertenecían a una mujer joven de aproximadamente 30 años, exactamente el perfil de la monja francesa Marie Lairé. Harry Price cumplió su promesa. No dejó esos restos en una estantería de laboratorio. Sabía lo que el espíritu había suplicado a través de las paredes y la madera: misa e incienso. Price tomó los huesos de la mujer asesinada, los colocó en una pequeña caja y los llevó a un cementerio católico en Liston. Allí se ofició un servicio religioso en regla. Hubo oraciones en latín. El humo purificador del incienso inundó el aire y se encendieron velas por su alma. Por fin,
Tras casi 300 años de agonía atrapada entre dos mundos, Marie Lairé fue enterrada en tierra sagrada. ¿Desaparecieron las apariciones de la monja después de esto? La historia cuenta que la figura melancólica vestida de negro que flotaba por el sendero del jardín nunca volvió a ser vista. Su misión estaba cumplida. Su alma fue liberada no por un exorcismo violento, sino por un acto de compasión y empatía. Esta historia nos deja una reflexión profunda. A veces, la actividad poltergeist, los ruidos extraños o los objetos que salen volando no son demonios tratando de hacernos daño. A veces, simplemente son almas que tratan de pedirnos ayuda. Son ecos olvidados que solicitan un poco de intervención para encontrar la luz que necesitan. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Se atreverían a realizar una sesión espiritista en un lugar embrujado y un espíritu les dictara exactamente dónde se encuentra enterrado? ¿Se atreverían a ir a cavar o simplemente dejarían que el misterio quedara enterrado? Leo todos sus comentarios.